Culmina exitosamente la primera temporada de Personajes. 30 pitaleños, hombres y mujeres, dejaron ver su lado humano y narraron para este ente su propia historia de vida. A partir de ese momento se escribe otra página más para nuestro espacio, un lugar para todos los orgullosos de nacer y de vivir en este hermoso pueblo. Hoy, una de las mujeres más queridas del Pital. No en vano, 26 generaciones han logrado recibir todo su amor y su auténtica forma de enseñar los primeros pasos del éxito. Precisamente el amor la trajo a tierras huilenses. Aquí se quedó y comenzó a ser protagonista de muchos proyectos de vida. Poco a poco el respeto y su particular liderazgo la hizo una pitaleña más. Clarita Reyes, una amorosa y encantadora maestra de preescolar. Su labor no la ha dejado envejecer y continúa construyendo un ejemplar modelo de vida. Aquí está con nosotros, en Personajes. Bienvenidos. Profe Clarita, bienvenida al espacio Personajes. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho estar en este programa. Me gustan mucho los personajes que siempre han mostrado y bueno. Bueno, profe, muchas gracias a usted por atendernos precisamente en el seno de su hogar. Comencemos, profe, ilustrándola a los pitaleños. ¿Quién es Clarita Reyes? Bueno, yo soy una persona que vino de Bogotá hace 26 años aquí a este municipio. Estudié en la Universidad San Buenaventura con los padres jesuitas. Terminé en el año 82. Trabajaba siempre en la parte privada, pero cuando tuve la oportunidad de venir a trabajar acá, entonces fue mi primera experiencia en la parte pública. Llegué en febrero de 1985 aquí al municipio del Pital. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso para llegar al municipio del Pital? Este es muy chistoso. ¿Sí? Sí, porque, a ver, lo que pasa es que yo tenía un jardín infantil en Bogotá y me picó el bichito del amor. Y entonces me casé. Y pues duré casada muy poco porque en realidad no pensaba venirme para el Huila. Yo dictaba cátedra en la Universidad San Buenaventura y en la Universidad de La Sabana para preescolar. Precisamente ese era mi trabajo también, aparte de que tenía un jardín infantil privado. Pero entonces me casé y el señor con el que yo me casé era de aquí del Huila. Y pues obviamente pues cuando uno se casa pues quiere casa y se va para... Entonces abandoné todo y me vine para acá, para el municipio del Pital. ¿Cómo llegué? Fue muy chistoso porque iniciando no conocía el Huila, no tenía ni idea del Huila. Y cuando me llamó el secretario de Educación, porque yo había presentado mis documentos para trabajar, me ofreció muchos municipios, entre ellos Tarqui, Altamira, Suaza, Guadalupe, La Grada y el Pital. Y como no conocía gente aquí, porque yo no tengo familia aquí en el Huila, entonces a la única persona que conocía era a Timo León Gómez, que todos lo conocen aquí en el municipio. Y me fui para donde él, entonces le dije, Timito, ¿qué hago? Yo no tengo ni idea, no conozco. Entonces él me dijo, no, mi pueblo, el Pital. Entonces le dije yo, bueno, le dije, ¿pero qué tal? Yo le tenía mucho miedo al calor. Entonces yo decía, pero no es caliente. No es caliente, es fresco. Y allá está mi hermana, y mi hermana le puede colaborar. Y entonces mientras te ubica y todo, le dije yo, bueno, listo. O sea, yo me vine a ojo cerrado. Y escogí el Pital por él. Obviamente, cuando llegué, pues el día que yo llegué, me recibieron muy bien. El clima estaba delicioso porque estaba opaco el día, estaba fresquito y dije, uy, qué delicia. Pero después me costó mucho trabajo adaptarme, sí. Bueno, profe, ¿y qué encontró precisamente? Cuando llegué encontré una cultura supremamente diferente a la que yo venía, una gente muy amable, sí, porque uno en la ciudad pues es muy, digámoslo, es muy introvertido. Tus vecinos y la gente poco la saludas, escasamente lo necesario.
Y aquí encontré pues gente que te saluda, que es muy amable, que te ofrece cosas, que te colabora. O sea, en ese sentido, y la tranquilidad, porque yo venía de una ciudad donde tú estás a toda hora como muy así a la defensiva, ¿no? Me causó mucha curiosidad y me dio mucha risa que yo no podía, y llamé a mi familia, a todo el mundo a contarles, porque para mí algo fue como muy impactante, que cuando yo llegué me presenté con el alcalde que era don Ignacio Forero. Me presenté y bueno, ya, listo. Cuando salí, no estaba en la puerta cuando aquí en el municipio utilizaban algo que le decían el cacho, que era un parlante grandísimo. Y entonces empezaron que la licenciada de preescolar llegó, que no sé qué. Ay, me dio muchísima risa, pero mucha risa, porque todo el mundo empezó a acudir. Y como yo empecé en el cooperativo, en el kiosco del cooperativo, entonces mucha gente fue, pero todo el mundo quería conocer quién era la que venía. Eso para mí fue como impactante, ¿no? Y es algo que recuerdo, y es muy lindo, porque yo nunca había vivido eso, pero me parecía muy chistoso. Otra cosa que me llamó mucho la atención era el hablado de la gente, porque yo venía de otro dialecto, digámoslo así, y aquí era muy chistoso que yo cada 8 días viajaba a Bogotá, porque a mí me dio muy duro venir acá. Entonces el viernes me iba para Bogotá y volvía otra vez el domingo para trabajar el lunes. Y cuando iba todos los fines de semana, iba a contarle a mi familia lo chistoso que hablaba la gente, porque me daba mucha risa que a los zancudos le decían capotillos, que a la agua de panela, de allá, nosotros decíamos la agua de panela, aquí le decían que la surumba, y había muchísimas palabras, y me causaba mucha curiosidad el chain, que le decían a los niños, en vez de decirle, no, mira, sucio, guácala, le decían chain. Y hay muchas palabras que todavía, pues, ahora yo algunas las utilizo, ¿sí? Y, por ejemplo, ese chupe para mí, o sea, yo decía chupe, pero ¿qué chupo? O sea, no sé, ¿no? Y resulta que era como, no sé cómo lo utilizan, pero era como, ay, como cuidado, algo así, ¿no? Entonces, esas fueron de las cosas que más me impactaron cuando yo llegué. Bueno, profe, además de eso, los niños, ¿qué encontró en los niños? Bueno, en la parte de los niños también encontré una gran diferencia, porque en la ciudad los niños de pronto no son cariñosos, pero no son tan cariñosos como los de acá. También obviamente el hablado y la forma de ellos expresarse, aquí son como muy, como digamos así, como muy abiertos, ¿sí? De pronto allá habían cositas que las decían con más delicadeza, aquí las dicen golpeaditas, sí. En cuanto, es que como la parte cultural, digamos, y socioeconómica de donde yo venía, porque yo trabajaba en un jardín infantil que se llamaba Happy Baby, y eran niños de un estrato social bien alto, y estar aquí en los niños, entonces la diferencia se ve hartísimo, y los niños digamos del estrato más altico son niños que te exigen, que no son tan amables, ¿sí? Que te hablan golpeado, y aquí los niños de acá pues son niños, y en esa época eran todavía como más sumisos, más digamos educaditos, ¿sí? Ya decían permiso, ya se dirigían a ti como con más suavidad, como con ese miedito, mientras que los de allá no, los de allá eran ya como digamos como más exigentes y como más groseros para decirle a uno las cosas, y sin tanto pedir favor ni nada de eso, sino que era exigible. ¿Por qué esa rama de la educación? ¿Por qué escogió ser precisamente maestra en la parte infantil? Bueno, yo toda la vida, desde que estaba pequeñita, soñé con ser profesora. ¿Por qué? No sé, porque en mi familia no habían profesores.
Entonces yo ponía a mis hermanitos y los ponía a que bueno, que me van a dibujar, que me van a no sé. O sea, yo era la profesora. En mi casa se burlaban mucho porque había un programa que se llamaba La Escuelita de Doña Rita, muy famoso en Bogotá, que era por una emisora muy importante, de Santa Fe se llamaba. Y era una, digamos que daban como pequeños sketches, pero eran era broma, o sea, era como cómico, un programa muy cómico. Y entonces en mi casa se burlaban mucho porque decían, ay, empezó la escuelita de Doña Rita, pero a mí me encantaba y para mí era algo muy importante. Y siempre fue muy importante, desde que estaba en el colegio, como yo estudié con monjas también. Entonces a mí me encantaba colaborarles a las hermanas en la parte con los niños pobres, con los niños de escasos recursos. Habían grupos de estudio, entonces yo les colaboraba a ellas. Y luego cuando hice en el grado sexto, que ahora es 11, la alfabetización que se hacía en esa época como la labor social de ahora, la hice en un jardín infantil, precisamente de escasos recursos, de niños muy pobres, que las hermanas les tenían por la tarde. Entonces yo hice esa alfabetización y me encantó, me fascinó y dije, no, esto es lo mío, y entonces por eso escogí esa carrera. Durante los depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles. Recordemos algo de esa primer promoción, digámoslo así, esos primeros niños que llegó aquí a educar. Fue algo muy lindo porque la primera promoción, empezando porque eran grupos súper numerosos, porque yo los primeros grupos que tuve eran grandísimos, eran grupos de 42, 45, creo que fueron 48 niños los que iniciaron. Ese grupo fue delicioso. Unos papás súper colaboradores, qué cosa tan linda. Yo trabajé muy rico y yo creo que todos los papás también se sintieron muy bien y son niños que yo creo que me recuerdan mucho. Cuando nosotros iniciamos como te había dicho antes, en el colegio cooperativo, en el kiosco. Cuando ya íbamos a empezar con los niños, entonces nos enviaron para la sede María Cristina. Y allá solamente me dieron un salón. Me dijeron, bueno, profesora, usted va a dar clases acá. Pero no teníamos ni una silla, ni nada. Trabajamos mucho, hicimos fiestas, serenatas, comidas, de todo hicimos en la Floresta. En esa época había una discoteca que se llamaba La Real. Allá también hicimos muchísimas, pero muchísimas actividades con los papitos, todos trabajamos, hicimos bazares de todo y conseguimos las sillitas, las mesas y pues el escritorio pues yo lo conseguí también, o sea, había mucha parte mía también ahí, ¿no? Conseguimos por fin eso, poco a poco, como yo venía en Bogotá de tener un jardín infantil, entonces yo tenía material de mi jardín, entonces yo mucho material de ese me lo traje y por eso los niños trabajaron ese año muy bien con material desde que empezamos, porque yo tenía rompecabezas, todo, y ellos trabajaron conmigo. Los niños eran estupendos, los papás fabulosos. Eso sí, aquí me engordé cualquier cantidad porque los papitos me consintieron todos. Esa primer promoción fue muy chévere, yo la recuerdo con mucho cariño. Son muchachos que hoy en día son profesionales, súper profesionales, y les ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo vivo muy orgullosa de ellos.